Bueno, vamos ahora a continuar con la séptima conferencia de este día, ahora con la ponencia de nuestro compañero Anatolio Andrés eh, Anatolio Andrés Hernández, que se llama la conferencia Pilares de la Comunalidad en la Producción de Alimentos, caso Milpa en San Esteban, Atlaucan, Oaxaca. Entonces, les voy a decir quién es Anatolio Andrés, Anatolio Andrés Hernández. Les voy a leer su semblanza, que es muy interesante, la verdad, todo lo que has trabajado, Anatolio. Anatolio es doctor en ciencias ambientales con maestría en dirección de proyectos productivos y licenciatura en agronomía, con especialidad en economía agrícola. Ha realizado varios diplomados, por ejemplo, el de competencias como agente para el desarrollo rural impartido por la Organización de de las Naciones Unidas para la Alimentación. También hizo el diplomado en integración de empresas agroalimentarias impartido por la Secretaría de Ganadería y Desarrollo Rural. Hizo el diplomado internacional en educación ambiental para la industria impartido por el Instituto de Flora, Fauna y Sustentabilidad. Asimismo, hizo el diplomado, perdón, en metodología de la investigación impartido por la Universidad de Perú. También hizo el diplomado internacional en horticultura protegida impartido por el Instituto para la Innovación Tecnológica para la Agricultura en la Universidad de Almería y la Universidad de Almería en España. 6. También hizo el diplomado en gestión de la innovación en el sector agroalimentario impartido por la Universidad de Almería en España. Asimismo, ha colaborado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA anteriormente, ahora SADER, como técnico de campo del programa de vinculación con las organizaciones productoras de maíz y frijol del sureste del país, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Esto ocurrió entre 2016 y 2019. Ha sido también técnico de campo del Programa de Desarrollo Territorial en la Comisión Nacional de Zonas Áridas del Sur y Sureste en el estado de Oaxaca entre 2020 y 2022. Desde 2023 es coordinador del Programa de Abasto Seguro de Maíz de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural del estado de Oaxaca en la región de Valles Centrales. Pues le damos la palabra a Anatolio Andrés Hernández para que nos haga su presentación. Anatolio, no sé si quieres darle que corra la presentación. Sí, ¿sí la están viendo? Sí, nomás dale para que se despliegue en pantalla completa, en el icono de abajo a la derecha, y menos. No, no jaló otra vez. Ahí va. Ahí está. Listo. Bueno, pues primero les agradezco su cordial invitación a esta primera jornada sobre la situación y porvenir del campo mexicano. Algo que no se leyó ahí y omití decir es que pues estamos colaborando desde hace 4 años en una universidad emergente en el estado de Oaxaca y lo que les voy a contar sí es como vamos a decir que es el estudio de caso de la universidad y el estudio de caso de la comunidad del municipio que menciono, San Esteban Atatlauca, en solo en una actividad. El punto aquí es comentar los pilares de la comunalidad para producción de alimentos, caso metodología de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y caso de San Esteban Atatlauca. Entonces, comenzamos. Si se ve toda mi pantalla, está un poco saturada de letras, pero quise concentrar la contextualización. La universidad es una universidad emergente que lleva en promedio este, 10 años.
con un antecedente de 40 años de, vamos a decirlo, de lucha por consolidar y en el 2012 le dieron vamos a decir, por mandato de la Cámara de Diputados, le dieron su clave como universidad emergente sobre un paradigma de recabar todo el quehacer o todo el conocimiento de las comunidades de los pueblos originarios. El antecedente está que en 1994, eh, por la ley, la creación de la ley de los pueblos originarios, entraron todos los derechos de la libre determinación de los pueblos originarios. Anteriormente, la conceptualización de indígenas. Con este contexto, se empezaron a escribir propuestas de cómo generar conocimiento que emanara de las comunidades, y el paradigma o la forma de pensar principal que versó sobre todo lo que se escribió fue que académicos, facilitadores, formadores, científicos y las personas en específico que son portadoras de un conocimiento en la localidad tuviesen algo que aportar. Y de ahí la máxima de la teorización, porque está escrito con los teóricos. Ahí me di la tarea de presentar, si están viendo la imagen, el autor, el libro y el año. ¿Por qué? Porque les estoy presentando a los teóricos oaxaqueños que empezaron a escribir de cómo nosotros podemos recabar, sistematizar y escribir el conocimiento de los pueblos originarios. Y el resultado fue esto. La conceptualización de lo que es comunalidad, que está sostenido sobre 5 pilares. Uno es el territorio, otro es el trabajo, otro es el poder, otro es el goce y disfrute, que tiene que ver con la cultura, y otro es el medio de comunicación y registro, que es la lengua. En ese proceso de teorización están los preceptos desde Jaime Martínez Luna, uno de los pioneros, y todos ellos coinciden en una máxima donde voy a completar mi idea de decirles que en comunalidad em, todos tenemos algo que sabemos y tenemos la obligación de compartir. Y cualquier persona, llámese su estatus, sus oportunidades generadas o transmitidas de manera empírica, pudiera desconocer algo, pero tiene el derecho de aprenderlo. Entonces, en temas de relación corta de entendimiento para el paradigma de comunalidad, todos tenemos algo que aportar, pero también todos tenemos algo que aprender. En función de eso se hace la comunalidad, y está acotada a un territorio, a una relación de poder, a una relación de cultura, a una relación de organización propia y la manera de transmitirlos. Entonces, esa caracterización está escrita principalmente por esos autores oaxaqueños, donde establecemos, y se está viendo como un proceso vivo porque todo emana de la comunidad. Entonces, más de eso está en la siguiente lámina, donde por un lado tenemos esa teorización comparativa. Aquí sí la teoría comunal y los que hemos escrito sobre comunalidad, que también estamos escribiendo hasta estas alturas, donde ya se tiene un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde por un lado
tenemos el conocimiento convencional y por el otro tenemos que en algún momento de las otras intervenciones mencionaron lo occidental, que para efectos de explicación, cuando nosotros escribimos eh, el conocimiento, en uno de los, sobre todo Jaime Martínez Luna, ha hecho la comparación de que si vemos el orbe, y nos referimos al conocimiento occidental, vemos la parte de arriba, toda Europa occidental, más Estados Unidos, pues el conocimiento válido es el que se escribe, es el que está caracterizado, el que tiene una metodología emanada del método científico. Por otro lado, está el conocimiento de la comunidad, donde los pueblos originarios también tienen conocimiento, pero no está sistematizado. En esta lámina represento como un choque o como un en contra, pero que finalmente los dos tipos de conocimiento en teoría comunal decimos que son válidos, porque son conocimientos, y cuando uno hace ciencia y genera el porqué de las cosas, el por qué están ocurriendo, pasan dos cosas. Nos sirve a la humanidad para resolver problemas o para generar bienestar. Y eso lo hacemos con conocimiento convencional o con el conocimiento de los pueblos originarios. Eso hasta aquí es en parte lo que se está escribiendo, lo que se está viviendo en teoría comunal en la Universidad Autónoma Comunal, donde nosotros estamos inmersos y estamos escribiendo hasta ese momento con proceso, con los alumnos, proyectos y caracterización de escritos con los que se pueden titular. Entonces, parte de las imágenes en la siguiente lámina, estamos caracterizando en imagen de lo que se ha vivido. Si vemos territorio en la parte inferior derecha, a la manera de describirlo, a propósito voy a tomar algunas de las participaciones anteriores que daban del tema de la migración. En teoría comunal, uno de los pilares, todos son importantes, pero en la descripción del territorio, cuando hacemos la descripción, no la hacemos de manera, vamos a decirla, convencional o habitual. Además de describir la parte física, la parte del tipo de tierra, el relieve, los ríos, los arroyos, las estructuras físicas, también se describen la parte mística, las historias de las personas que ahí han vivido. Entonces, en teoría comunal, la descripción de territorio es viva, porque cuando los abuelos le transmiten el conocimiento de cómo se sembraron su milpa, de cómo sembraron su agave, de cómo sembraron el frijol, le están contando historias vivas que deben registrarse. Y cuando las personas escuchan eso, tienen más arraigo, le tienen más amor a la comunidad y es difícil que se vaya. En teoría comunal, para los perfiles de egreso es valorar o revalorar el territorio de manera tal que la persona le tenga amor a la tierra, le tenga amor al trabajo, le tenga amor a su cultura, se identifique con él y sea difícil que, que se vaya y que pueda emigrar, y además de generarle un arraigo sentimental, generarle el conocimiento de todo su entorno para que se pueda desarrollar. En, en teoría comunal,
como lo he mencionado hasta ahorita, son los cinco pilares, pero tiene premisas o principios que puede ser para el caso de teoría comunal, el fundamento. Por ejemplo, en territorio tiene que haber una colectividad, es decir, todos deben de conocer su territorio y quererlo. En las relaciones de poder, el principio es la reciprocidad. Ejemplo, no estamos hablando de estructuras hechas convencionalmente cuando hablamos de un municipio que tiene su presidente, su cabildo, a través de regidores de acuerdo a su participación y votación. En este caso, aquí en la zona se ha dado o se da mucho la relación de poder donde la asamblea es la máxima autoridad, después su representación principal y luego sus vocales. Son estructuras de gobierno dadas con lo que habitualmente se llaman este, los de elecciones de procesos internos normativos, pero para efectos para efectos locales, el sistema de cargos dice mucho. Y un ejemplo que podemos dar es que en la relación de poder, para algunos conflictos territoriales, hay la reciprocidad en entendimiento, es decir, cuando tienen los límites territoriales, hay una estructura que se llama Consejo de Ancianos. Antes del conflicto, antes de sacar las armas, antes de sacar los machetes, primero platican, se sientan a comer en los límites, sí, y pueden arreglarlos con una comida, con una charla, con unas bebidas, y esa es la reciprocidad del entendimiento. En el caso de trabajo, se caracteriza a través del principio la premisa de solidaridad. ¿Por qué? Porque en este caso se caracteriza desde elementos como el tequio, la mano vuelta, la guesa. Entonces, en este caso, el ejemplo que podemos poner es que la comunalidad la vemos como un proceso vivo, y ese proceso vivo tiene que ver, por ejemplo, en las caracterizaciones de, de relación laboral o de llevar a cabo una siembra, un trabajo, un proyecto, se ve de manera colaborativa. Entonces, es diferente la visualización de hacer una obra grande. Por ejemplo, pueden hacer una galera, una carretera, y ellos no solo están viendo, o en este tipo de relación, no están viendo que vale 1 millón de pesos, que vale medio millón de pesos. Se basan en el esfuerzo colaborativo, y eso se escribe tal cual. Cuando se ha caracterizado en la escritura de ver cómo se hace un proyecto o cómo se conceptualiza un proyecto, poníamos un ejemplo de la conceptualización nada más de esa relación viva. Ejemplo, cuando nosotros definimos con los preceptos o con los conceptos de la Organización de las Naciones Unidas, donde definen que un proyecto es un conjunto de actividades con un objetivo común, donde el límite lo define un presupuesto, es decir, pesos y centavos. Cuando nosotros definimos o redefinimos la caracterización de que es un proyecto comunitario con participación, le quitamos el pesos y centavos y nos da para actividades mucho mayores, no acotadas a un presupuesto, sino está acotada sí a los pesos y centavos, a qué tanto aportan de guesas, qué tanto aportan de tequios,
y la participación es diferente, es casi mágica al incrementar los productos o los proyectos se hacen más grandes o se complementan. Eh, es lo que en teoría podemos decir de lo que es la comunalidad. Y el complemento son la parte que ay, que le cambié. La parte de los valores. Para toda esta relación de las categorías, teorías, de los principios o premisas, debe estar presente siempre los valores, donde pues ya emanan de la familia, donde ahí tenemos la honestidad, la responsabilidad, el diálogo, el dinamismo y el misticismo que se tienen con los pueblos vecinos o la relación con los vecinos en la misma comunidad dentro de su localidad. Bueno, entonces el ejemplo preciso con, con lo que nosotros llamamos los pilares o las categorías de la comunalidad, podemos dar el ejemplo donde se ha trabajado en acompañamiento del conocimiento de los pueblos originarios. Lo que les voy a presentar no es una caracterización que pudiera decir que emana de fuera, la definición de cómo viven el proceso específico que les voy a mencionar es la producción de maíz específicamente en su selección y la conservación de la semilla o del grano. En este caso, voy a hablar específicamente del grano. La estructura que les comento, de la producción de maíz hacia la conservación, es importante porque representa su conservación o la pérdida de ese maíz que ya se le invirtió en promedio. En este caso, estamos hablando de un maíz que, que puede ser pepitilla o puede ser tepecintle por la característica de la combinación que es pinto y que es de color y que a ojos de la comunidad tiene un valor místico y también tiene un valor alimenticio. Y para nosotros en el mercado, cuando ya sale, tiene más valor la, que los híbridos que se siembran, por ejemplo, en valles centrales. Entonces, este tipo de actividad en la producción de maíz para su conservación representa casi el 30% del valor de conservarlo o el 30% del valor de la pérdida. Entonces, nosotros nada más fuimos preguntando qué hace, para conservarlo y el resultado fue que el conocimiento que empatamos con la caracterización de conservación de la industria y lo que hace es similar o es igual y es conocimiento válido. Primero definen las características visuales desde cuando la planta ya tiene un mes, posteriormente las marcan y posteriormente cosechan. Es un conocimiento que se va dando y se va transmitiendo de generación en generación. Y esa parte la hacen escrupulosamente y es el conocimiento que va de boca en boca de los padres a hijos. Y el siguiente proceso es la clasificación por color y por tamaño. Posteriormente, sí se les ha un poquito orientado hacia al registro y al número de hileras, el número de mazorcas. Posteriormente, emanado del conocimiento de ellos, el tratamiento no es con conservadores químicos, son con plantas aromáticas. eh,
que ya no se van directamente a los trojes o que no se van directamente a un tapanco o que no se van directamente al aire libre, sino que son transportados o son guardados en ollas de barro con plantas aromáticas, principalmente con orégano y con epazote. Puede, puede ser con epazote, con orégano o con higuerilla o grilla. Entonces, este proceso de lo que estamos hablando es conocimiento emanado. Un ejemplo, tácito emanado del conocimiento empírico que se está registrando y que es realmente lo que se está dando y es el conocimiento a lo que parte de lo que se hace en la universidad y lo que se está teorizando, ya estamos viendo como una respuesta a que pueden tener seguridad alimentaria, por lo menos en maíz. El dato que puedo compartirles que el valor en el mercado cuando, cuando van a hacer sus trueques, equivalen a kilos de carne superados a lo que representan dinero un jornal. Hace rato estaban mencionando mis antecesores que presentaron, por ejemplo, hablaron del salario mínimo. En estas participaciones y en estos grupos cerrados de comunidad y su forma de organizarse es que no están acotados al salario mínimo. Dejan de lado esa participación y sucede que un fenómeno importante donde su tipo de cambio, al menos en cinco municipios de ese corredor, son el tipo de cambio, vamos a decirlo así, por ponerle un nombre, no está dado por el salario mínimo, está dado por la cantidad de pulque que haya en la zona en ese momento. ¿Por qué? Porque parte del intercambio, parte de la relación y el trueque se hace en el momento, es decir, em, ¿cuánto van a comer? ¿Cuánto van a tomar? ¿Y cuánto van a trabajar? Entonces, ya se llevan un kilo de frijol o varios kilos y parte del pulque. Entonces, cuando sumas eso, tu traducción a pesos y centavos da casi 800 pesos que la persona que está intercambiando se lleva a su casa. Y pues en la siguiente lámina, pues tenemos, por un lado, sí, quise poner las etapas del maíz, que en perspectiva, el manejo que se hace es con el sistema Milpa. Si ven las imágenes de marcaje de las milpas, hay más este, hay más interacción de especies. Hay aromáticas, hay una interacción de insectos benéficos y toda esa interacción hace que se suprima o que no se usen totalmente agroquímicos. Entonces estamos hablando de una producción netamente, podría decirlo, orgánica, por poner ahorita un nombre, ¿no? Entonces, con eso cerramos lo que es la experiencia de cómo compartirles hasta el momento cómo vivimos en el tema de la universidad, que es la comunalidad, y un ejemplo de cómo se ha llevado a cabo con una población con las cuales se ha desarrollado esa actividad con esa forma de teorizar o de entender la comunalidad. Para efectos de propuesta, de lo que es el objetivo de este encuentro.
nosotros nos hemos encontrado con, con los, vamos a decir, con los cuellos de botella, con una problemática, y de esa problemática, pues nosotros sentimos que como propuesta podríamos, podría ser, o lo que hacemos es que pudiéramos tener una armonización legislativa, porque ya están escritos o ya están suscritos, están escritos, y en varios foros he escuchado que pues están muy sustentadas las bases del derecho desde los tratados internacionales que tenemos. De México creo que tiene 197 por ahí más o menos, y donde nosotros, digo, como mexicanos estamos suscritos en esos tratados. De ahí la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes estatales y los reglamentos municipales. Lo que, lo que considero que pudiese ayudar mucho a los productores es esa armonización. por qué lo comento? Por citar uno de los tantos ejemplos de atropello a las organizaciones productivas, a las propuestas que hacen los campesinos con organizaciones pequeñas, que pueden ser cooperativas o pueden ser sociedades. Los instrumentos de actuación o de aplicación son como de sugerencia, no son de ley aplicable. Ejemplos, hemos visto que varias de las organizaciones campesinas que quieren hacer una sociedad de producción rural o una sociedad cooperativa, la ley dice que uno de los tantos fedatarios, además de un notario público, puede ser un presidente municipal. Se han hecho los ejercicios de esos instrumentos, pero cuando uno quiere sacar una cuenta bancaria con esos instrumentos, los bancos comerciales no te las aceptan. Entonces, la ley ahí tiene un vacío. En otro de los casos, en el gobierno de Andrés Manuel hacia acá, sobre todo en el Andrés Manuel, las relaciones de organizaciones consolidadas productivas que quisieron y establecieron relaciones con fundaciones internacionales no les permitió bajar los recursos para generar desarrollo, si no pasaban primero por las arcas de Hacienda, es decir, por el gobierno mexicano, para que conociera dónde se van y dónde estaban esos recursos. Otra de las propuestas que consideramos es que pudiera haber concurrencia estratégica, es decir, ya existen leyes, ya existen entendimientos, y hablamos del poder que en decisión, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, que tiene nivel de actuación e injerencia en toda la población. Nos quedan Pero 5 minutos. hacer partícipe al poder del pueblo, donde está lo sustantivo, donde nosotros tenemos expresiones como organizaciones originarias y también liderazgos locales. Un productor que expresa su necesidad, un grupo que expresa su necesidad, es un grupo que tiene poder de decisión, de autodeterminación, y como ya lo explicamos, que en una localidad puede tener decisión. Otro de las propuestas que considero es garantizar uno de los tantos, ¿no? El que tenemos ahorita en tema sobre la producción de alimentos, es la seguridad alimentaria. Financiamientos o el andamiaje legal operativo para generar esa condición. Y pues la reconceptualización de los vacíos legales. Por ejemplo, en lo que es territorio, hemos visto que se maneja como la parte física, es decir, el suelo que pisamos. Pero también hay, si lo llamamos así, la reconceptualización de las islas, de los cuerpos de agua, también pertenecen a territorio. Entonces ahí hay vacíos legales
los pescadores no pueden definir esa parte y es donde se tiene que incidir. Y bueno, hacer pues gala de lo que nosotros estamos teorizando. Hasta ahorita consideramos que los procesos de producción de alimentos, en teoría comunal, todos aportan algo que poseen. Y también hay quienes ignoran algo y necesitan aprender. Y no hablamos de aprender, de saber hacerlo, sino de apropiarse de ese conocimiento para que realmente sucedan cambios. Y por el momento, pues es cuanto. Muchas gracias, Anatolio, muy interesante. No solamente la cooperación, no solamente la empresa cooperativa, también la identidad comunitaria como fundamental, la vida colectiva, la vida comunitaria como el sentido de pertenencia, como un elemento necesario para un cambio, para un tipo de organización campesina que supere los lastres que hemos estado viendo a lo largo del día. Muy importante, los rituales comunitarios, la cultura comunitaria como parte de este proyecto, pues está muy interesante. No sé si alguno de los presentes quisiera preguntarle o comentar algo a lo que nos ha estado exponiendo de manera muy interesante Anatolio Andrés Hernández. Adelante, Gildardo, luego Alberto. En primer lugar, felicitar a Anatolio Andrés porque en su exposición muestra su vocación de maestro con una didáctica y un método que parte de una, un marco conceptual y que nos lleva prácticamente de la mano hasta las propuestas que plantean. Decir que la vinculación de una institución educativa con la universidad, con los productores, es algo que tiene una enorme relevancia dada la distancia que hay de la escuela en sus diferentes niveles, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, con los problemas del campo, de la sociedad, es terrible. Cuando uno quiere llevar a los profesores al campo, tienen miedo ir al campo porque no quieren enfrentarse ante sus alumnos para responder preguntas a las cuales no tienen ninguna respuesta. Entonces yo veo que esta vocación y esta formación y esta participación de Anatolio y su grupo de compañeros profesores en un proceso de transformación comunitaria es muy importante. Quizá la única pregunta que yo tenga para Anatolio es si encuentran una diferencia entre comunidad y comunalidad. Gracias, sí. Incluso yo estaba pensando en el calpulli como concepto también interesante de tipo comunitario. Incluso ayer estaba proponiendo que en lugar de colonia o barrio, digamos en qué calpulli vivimos, ¿no? En lugar de la colonia, pero el sentido de comunidad muy importante. Alberto, Sí, gracias, compañero Marco. Ah, sí, efectivamente, lo que Anatolio nos acaba de compartir, pues es una muestra de más de todo lo que todos hemos venido viendo aquí en las ponentes. Hay mucho compromiso, y hay cosas que corregir. Finalmente tenemos que agarrar el toro por los cuernos, decía el compañero hace rato. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues más que nada poner manos a la obra. Sobre lo que acaba de abordar el compañero Anatolio, a mí me parece pues pertinente. Yo sí soy de la idea de que siempre pongamos las cartas sobre la mesa. La lucha esta que se ha venido dando y yo soy ahora sí que firme, tengo firme convicción de lo que se ha planteado, de este conocimiento occidental en el que este, pues pudo definirlo bien Anatolio, eh, queriendo sistematizar
el conocimiento occidental y mientras que el conocimiento, pues, se podría decir originario o de las culturas originarias, pues de transmisión. Quizá el error, creo yo, el error que tiene esa imposición de la cultura occidental de crear un conocimiento a base del método que ellos creen que es el preciso, cuando puede haber otra forma, ¿no? Porque desde luego que tenemos entendido y asumimos que el conocimiento de nuestras culturas originarias pues también era preciso, no por nada teníamos la medición del tiempo y el espacio, eh, todo esto de la astronomía. Entonces, lo que sería la manipulación genética de las especies, nuestro maíz, pues salió aquí, en México. Entonces, creo y pongo sobre la mesa, no sin afán de sin el afán de decir, oye, pues no debe ser así, sino debemos reconocer y dejar patente que son distintas formas de conocimiento, pero que ninguno se debe decir empírico, pues ahora sí que descalificar, ni decir que es un conocimiento científico. ¿Quién lo dice que es un conocimiento científico? Bueno, pues porque así nosotros lo dijimos, pues sí, pero eso no significa que el conocimiento de nosotros no haya sido científico, comprobado, medido, establecido, que quizás tengamos otros métodos, pues sí, pero yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer nosotros como identidad mexicana o la identidad que queremos y aspiramos a hacer, a tener nuestra propia culturalidad, pues es empezar a reconsiderar y pedir que se reconsidere que nuestro conocimiento no es ni empírico, ni para nada mitos, ni suposiciones, ¿no? Porque sí, quizá voy a tocar fibras sensibles, pero pues cómo vamos a creer en una religión que nos vinieron a imponer donde ni siquiera conocemos a una persona y si estamos creyendo o nos están diciendo que son mitos en lo físico que sí estábamos adorando antes, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, creo que lo que vino a hacer esta cultura occidental vino a imponer su opinión, pero que desde luego yo no descalifico, simplemente hago patente que no porque sea una cultura occidental tenga todo el peso de la razón. Aquí Claro. tenemos todo el derecho de hacerlo. Sí, y sí, Anatolio lo dibujó bien, o sea, lo percibimos. Qué bueno que también en el caso del conocimiento de cómo van seleccionando los países, pues también lo describió. O sea, creo que tenemos que arraigar apropiarnos de esa forma de conocimiento, de esos métodos, para decir que definitivamente, pues a lo mejor se pueda cambiar y deje de ser un método empírico. Yo, Gracias, Alberto. yo ¿Verdad? felicito a Anatolio y retomo todo lo que se ha venido abordando. Creo que esto va a ser de mucha ayuda para que tengamos una plataforma de desarrollo y de planteamiento sobre la pluriculturalidad que se necesita tener clara con nuestra organización, que sería lo ideal. Gracias, Alberto. Le damos la palabra a Anatolio y después a Felipe Neri. Adelante, Sí, Anatolio. mira, el doctor Gildardo comentó si preguntó la diferencia entre comunidad y comunalidad. De acuerdo a la teorización, presenté una lámina de los pilares y comunidad es establecer y describir esos pilares en su justa dimensión, tomándole la fotografía actual a esa comunidad de cómo viven y cómo están en esos pilares en una situación actual, vamos a decirlo así. Eso es la descripción de la comunalidad con esos elementos. Pero la comunidad, esa es la comunidad. La comunalidad es el proceso místico, es el proceso vivo que todos le vamos a dar. Y si vieron en la lámina, dice comunalidad es comunalidad o comunalidades. Es decir,
yo pienso diferente y tengo una propuesta de solución. Yo veo el cerro de una manera, veo el río de otra manera y tengo mi percepción y de mi manera de integrarme a un proceso que le va a generar un problema o que le va a generar una solución a mi territorio. Entonces, esos son lo que es, esa es la diferencia, comunidad y comunalidad. Entonces, la comunalidad es un proceso vivo. De hecho, en la historia que les comentaba, en la segunda lámina donde le muestro los pilares, los primeros teóricos que escribieron ponían cuatro, ponían, y no lo ponían como goce y disfrute, lo ponían como fiesta, y se entendía como una desvalorización, entonces se retomó como concepto de goce y disfrute porque tiene un derecho de estar y disfrutar en comunidad. Y del otro lado de lo que es el territorio, la parte mística, si nosotros le contamos que, que ahí fue donde nos enamoramos de su mamá y que de ahí empezamos a poner, no hablemos de la primera piedra, hablemos del primer bloque de piedras para hacer pero visto con cal, con bajareque. Entonces ya cambia la manera de percibir de los hijos, ¿no? Y le dan otro valor. Entonces, esa parte es comunalidad, es el proceso vivo. Lo que comenta Alberto, yo suscribo la parte de que deberíamos escribir los procesos. Por ejemplo, el proceso lo considero un proceso vivo y me gusta y no es queja. Tenemos que en las últimas hay sesiones donde se llevan a cabo de parte de la universidad, donde efectivamente la asamblea es la máxima autoridad y el que tiene, ahora sí, como el Consejo de Ancianos, la mayor preparación tiene que estar como en una dirección. Y entonces, en la toma de decisiones y las relaciones de poder, vuelves a vivir un proceso místico vivo donde la parte fundamental le da vida la persona o esa relación. Entonces, se está empezando a reescribir el otro pilar de lengua porque es el conducto. Hablábamos, sí, el respeto hacia las lenguas originarias, pero también hemos confluido, les cuento, su servidor, estoy en Oaxaca de hace 22 años en la región mixteca, nos consideramos hablantes de náhuatl, no hay nadie que no hable, nada más hablamos español, pero la interacción de la comunicación, hay un canal de respeto y hay un canal de lo que sabes expresar. Entonces, sí, lengua ya cambia en el concepto en ese sentido. Y la parte de sistematización, pues en la última actualización de que se hacen, se llaman, en vez de reuniones, hermanamientos. Y eso cambia la conceptualización de lo que es, de cómo vas a escribir la historia, cómo la vas a dar a conocer y hasta cómo vas a enseñar. Entonces, esa parte, el complemento que quiero decir, para que no se me vaya, por ejemplo, un maestro habitual de los que conocemos, como estamos hablando de Oaxaca, sí quisiera dejarlo en claro. Por ejemplo, yo decía de la cuestión de los maestros, dicen las barricadas, pusieron a arder, media ciudad. Entonces, en una de las críticas que yo hacía para los maestros habituales y decíamos, pues pagados cualquiera puede ser revolucionario, pero una de las cosas que nosotros tenemos es que estamos dando tequio, o sea, otra de las características. Entonces, no es que no me guste cobrar, sino es que como que lo haces por el sentido de pertenecer, de generar conocimiento y se nota que los que estamos ahí le tenemos amor a la actividad que realizamos de complementar y de vivir en comunalidad. Porque otra de las características es que se usa algo de compartencia a la hora de almorzar, hasta la hora de almorzar
llevamos algo que aportar y convivimos ahí con la relación de hermanamiento. Muy interesante y muy bonito. Muchas gracias, Anatolio. Le damos la palabra a Felipe Neri y luego nuevamente a Anatolio para que comente y terminamos esta conferencia. Adelante, Muchas Felipe. gracias, muchas gracias. Bueno, pues a mí me está dejando mucha enseñanza todo esto que hemos escuchado durante este día. Y quiero agregar a lo que mencioné en mi conclusión de la mañana, donde hay el tripié, que viene siendo la pluriculturalidad. El otro es el cooperativismo o el primero, el gobierno del pueblo. Y ahora le agrego un cuarto pie para hacer que él tenga los cuatro pies el gato, la sociedad del afecto. Yo pienso que con esos tres elementos sí podríamos crear ese cuarto que sería la sociedad del afecto. ¿Y por qué razón? Porque de la manera como se está creando la comunalidad, ¿sí? Ese trato amable para resolver los problemas, pues obviamente lo dije también hace un rato, de que cada ser humano es una montaña de inseguridades. Entonces, esa forma, ese trato va a ir creando a la sociedad del afecto, ¿no? Entonces, mi conclusión de todo esto, antes de la última ponencia, pues yo creo que ya tenemos cuatro pies, una mesa completa para poder convivir encima de ella, aunque el mundo sea redondo y no como antes se concebía, que era plano. Muchas gracias. Gracias, Felipe Neri. Pues le pedimos a Anatolio entonces que haga el cierre de la conferencia. ¿Cómo lo harías, Anatolio? Pues yo que considero que hay que tomar en cuenta la relación de poder que tienen las comunidades y la parte viva del proceso que se vive de ahí y aprender de ellas como el precepto que dice que todos tenemos que aportar algo, pero también todos ignoramos algo. Entonces, tanto como en este equipo y en comunidad, todos debíamos estar prestos para aprender y prestos para aportar y en común acuerdo hacer las propuestas que puedan hacer al Consejo y a Ana un ente fuerte, un ente sustentable, un ente chiquito, pero con grandes ideas y que va a crecer. Es lo que yo considero. Sí, así va a ser. Gracias, Anatolio. Muchas gracias por tu conferencia. La verdad, muy interesante. Todas las conferencias han estado, pues, muy interesantes. Se está haciendo un ramillete muy valioso. Muchas gracias. Le damos un aplauso virtual a Anatolio. Muchas gracias. Muy interesante desde Oaxaca. Y con eso pasaríamos a la octava conferencia. Voy a detener la grabación y luego